Mi idea era hacer un recorrido, ¿no? Sobre la historia de Clever Leaves, pero también obviamente este presente, donde hay un notorio crecimiento, y en particular, bueno, quizás arrancar un poco desde esta actualidad, ¿no? Desde la firma hace casi un mes del decreto que habilita la exportación de flor seca por parte del presidente Iván Duque, que justamente también lo hizo en la sede de la empresa. Bueno, por un lado, ¿cuál es el impacto quizás más cercano que han tenido en estos días, posterior a la firma de ese decreto? Pero también conocer un poco su mirada sobre una previsión quizás más a un largo plazo, sobre el impacto de la firma de este decreto para la exportación de flor seca. Bueno, pues Ingrid, mira, lo primero es decir que nosotros desde hace mucho tiempo hemos venido trabajando pues con los reguladores, con las asociaciones en la industria, para impulsar el decreto. ¿Por qué? Sencillo, más del 50-60% del mercado del cannabis medicinal a nivel global es todavía en forma de flor seca y eso hace que para digamos que las compañías colombianas tengan competitividad a nivel mundial, es importante tener acceso a la exportación de ese producto. Ya cada país define si lo acepta o no lo acepta. Es un poco la tesis. Entonces estamos contentos con eso. Es importante notar que nosotros, en todo caso, como Clever Leaves, tenemos una, digamos, una unidad de operaciones y de procesamiento en Colombia que hace flor y hace extractos que hasta ahora solamente venía comercializando flor, perdóname, extractos, porque era lo que decía la ley, y también tenemos en Portugal una operación que está enfocada en la producción de flor seca. Entonces, nosotros, aunque nosotros lo habíamos resuelto, digamos, de alguna manera, esto nos parece que abre una gran posibilidad. Y yo lo que pienso es que esta apertura pues va a permitir que compañías como nosotros lleguemos a los pacientes con muchas más opciones de productos para sus tratamientos. Por un lado, están los extractos que venimos desarrollando y trabajando muy desde el ámbito farmacéutico, ¿cierto? Y por otro lado está la flor, que como insisto, es más del 50-60% del mercado, es la forma como típicamente se ha utilizado el cannabis, entre otras cosas es la forma inhalada de la utilización del cannabis y todavía no hay una solución medicinal, digamos, diferente y de pronto mejor, va a seguir siendo un mercado de suma importancia. Entonces, es un impacto que tiene, yo te diría, inclusive no en el inmediato, pero más bien en el mediano y en el largo plazo. ¿Por qué no en el inmediato? Y para responder un poco la otra parte de tu pregunta, la venta de flor es compleja, ¿sí? Parte de lo que yo siempre he argumentado es, hombre, cuando la legislación en Colombia arrancó y había esta premisa de que vender extractos era un producto de mayor valor agregado, con la que yo en ese momento estaba de acuerdo, porque es preferible vender el café procesado que el grano del café, un poco la analogía, eh, pues no es cierta, ¿sí? La realidad es que producir flor seca de grado medicinal y en nuestro caso de grado farmacéutico, yo argumentaría que puede ser tan o inclusive más complicado que la producción de los extractos. ¿Por qué? Bueno, tú como en Argentina sabes del mundo de los vinos, que es como la forma como a mí me gusta explicarlo, ¿sí? Cuando uno tiene un vino, pues uno puede agarrar, digamos, uvas de distintos sitios, de distintas partes de la finca, al final mezcla y le queda algo muy estandarizado cada vez. Guardadas las proporciones es lo mismo que hacemos en los extractos, ¿cierto? Siempre la misma estandarización, ¿ok? Con procesos un poquito de mezcla. En la flor no se puede. En la flor que te sale es la flor que se seca, es la flor que se procesa y es la flor que eventualmente llega al paciente. Y tienes que garantizarle que esa flor es igual siempre, ¿sí? Porque no es como que vayas a la mando así, vayas a la mando así. Entonces, lograr esa estabilidad es complejo, es bien complejo. Yo argumentaría que es hasta más complejo a veces que los extractos. Luego, la flor es un producto de valor agregado. ¿Cuál flor? La flor que es de grado farmacéutico, la flor que realmente va a ser utilizada. Si uno lo que va a exportar es flor barata para que alguien extraiga, pues esa no es de alto valor, pero la otra es una flor bien compleja. Entonces, nosotros estamos terminando de prepararnos para que apenas acabe de finalizarse digamos, la letra fina de la regulación, podamos tener un producto farmacéutico de flor de cannabis para los pacientes del mundo. Eso no es automático, nosotros hemos venido trabajando, e implica cambios, te digo, a lo largo de toda la cadena de valor de la compañía. Ya hemos aprendido,
hemos aprendido de Portugal. Y ahí es cuando uno se da cuenta que realmente no es lo mismo ni es igual. Entonces, yo creo que hay mucha gente que dice, hombre, es que con esto ya en 3 meses que salga la reglamentación estamos todos exportando flor como arroz. Eso no es cierto. Yo no creo que es cierto. Por lo menos no en gran escala y no a los mercados que todo el mundo le apunta. Alemania, Israel, Australia, etcétera. ¿Por qué? Porque es difícil que la flor llegue a esos niveles. Tienes que correr estudios de estabilidad. Por definición, no se puede en 3 meses. Entonces, yo creo que es una iniciativa bien pensada, es una iniciativa muy valiosa para las compañías colombianas o que tienen operaciones en Colombia. Creo que es una iniciativa, sin embargo, que no tiene un impacto hoy, sino que tiene un impacto en los próximos 6, 12, 18 meses, muy interesante y que permite una competitividad hacia adelante bien, bien importante. Bien, entonces, digamos, un poco en ese aspecto, sobre todo mencionabas hace un cachito el tema de, bueno, nosotros hacemos lo que tiene que ver con flor seca en Portugal, lo que tiene que ver con los extractos en Colombia, y un poco me interesaba también eso de, digamos, visualizar las etapas del proceso de producción, ¿no? La cadena productiva y cómo la empresa controla las distintas etapas de esa cadena productiva, digamos, desde la semilla hasta el paciente. Y sobre todo la trazabilidad como una clave, ¿no? Esto de, que mencionaba hace un rato también, de nosotros no podemos exportar cualquier tipo de flor, sino una flor que tenga realmente una estabilidad, un grado médico, que se pueda hacer un extracto, digamos, que tenga su grado médico certificado. La trazabilidad es una de las principales ventajas o características que cree que tiene la empresa. Sí, yo te diría que más que la trazabilidad, Ingrid, yo te diría son un par de temas bien, bien importantes. Uno es el sistema de calidad, donde trazabilidad es uno de los elementos. Entonces yo sé exactamente de dónde viene qué, pero no es suficiente con eso. Yo aseguro que todos los procedimientos han sido validados. Quiere decir que yo puedo garantizar que lo que hago una vez es lo mismo que hago 2, 3, 4, 5 veces. Yo puedo garantizar que todos mis equipos están calificados y luego con una cierta rutina. No es que yo, oiga, cuando compré el equipo lo calibré y hoy 5 años después, pues no, más o menos de eso, no. Es un procedimiento. Entonces, es todo el sistema de calidad. ¿Qué pasa si algo no sale bien? ¿Qué tiene usted que hacer con un lote de productos? El sistema de calidad, que es sin duda algo complejo, que toma tiempo y mucha inversión montar, es uno de los diferenciadores, por lo menos de nosotros, y que creemos va a ser crítico en el mundo medicinal. De nuevo, nosotros somos la única compañía en Colombia y en Latinoamérica que tiene las buenas prácticas de manufactura farmacéuticas europeas para la producción de cannabis. Nadie más tiene eso en Latinoamérica. Y lo hacemos y somos una de las 7 compañías en el mundo tal vez que lo tiene para el cultivo y la extracción. Entonces, ese es el sistema de calidad que es el mismo, digamos, que estamos implementando en Portugal para nuestra flor. Número 1. Y número 2, algo que es absolutamente importante es el desarrollo de productos. Si el desarrollo de productos, que uno tal vez como que no lo entiende si no está en el mundo farmacéutico, es un proceso complejo, ¿cierto? O sea, llegar a un extracto que yo te voy a poder decir en una farmacia en Argentina va a estar consistentemente en el mismo producto cada vez que lo necesites como paciente, no es un proceso sencillo, porque tienes que probar, tienes que hacer pruebas, tienes que garantizar que te dio lo mismo, tienes después que dejarlo en unas cámaras que se llaman cámaras de estabilidad, donde tú lo pones ahí y después lo vas examinando a los 3, a los 6, a los 12 meses, el producto tiene que estar bien y no dañarse. Entonces, pues hay cosas que puedes agilizar, pero por ejemplo, pues el tiempo no lo puedes acortar. Entonces, un activo importante para llevar estos productos al mercado es haber arrancado y tener un pipeline robusto de productos, tanto en el mundo de flor como en el mundo de los extractos, ¿no? Y yo te diría que tercero, hay un tema bien importante en este mundo. Espera un segundo, por favor. Que lo dejen ahí, como al frente del cuarto, ustedes no. ¿Verdad? Punto importantísimo y es, nosotros somos una compañía que sirve compañías mundiales y como tú sabes, tú estás hablando ahorita de Argentina, nosotros estamos hablando con varias personas en Argentina que estamos viendo cómo logramos hacer investigación, trabajar y llevar productos, etcétera. Pues estas conversaciones nos toca tenerlas con Argentina, con Brasil, con Perú, con México, con Israel, con Australia. Entonces, un tema ahí que es una tercera cosa absolutamente fundamental en nuestro concepto es tener la fortaleza regulatoria para poder navegar, entender y poder trabajar en esos mercados y una fortaleza comercial para poder armar, digamos, todos esos
todos esos acuerdos comerciales, ¿no? Entonces te resumiría en esos tres. Es Exacto. el sistema de calidad, los productos y su desarrollo y la estrategia comercial. Pero bueno, a propósito de lo que destacabas a lo último, sobre el tema de la necesidad, ¿no? Y la importancia de construir un marco legislativo acorde al desarrollo de una industria, pero también un marco comercial con reglas claras. Bueno, mi idea también era repreguntarte quizás un poquito sobre eso y volver a ese tema. Digamos, ¿crees que en Colombia actualmente ese marco legislativo y ese marco comercial están totalmente consolidados? ¿O cuáles son las cuestiones que quizás crees que le pueden faltar? Pues mira, yo creo que este último decreto fue un paso importante, ¿cierto? Porque no solamente se permitió la venta de flor, como te digo, abre el mercado y lo multiplica por más de 2 veces, sino que hay otros temas, digamos, tanto administrativos, de la forma, como hay que pedir ciertos permisos, los cupos, etcétera. Digamos, en teoría va a cambiar para bien, se hable un poco la posibilidad de tener CBD en algunos elementos comestibles. Entonces yo creo que es un paso importante. Y uno siempre, digamos, tiene una lista de cosas que podrían mejorar y pasar más rápido, etcétera, y eso lo venimos trabajando nosotros siempre con el gobierno. Nosotros somos una empresa que somos lo que se llama un proyecto de interés nacional estratégico de la industria y nosotros como empresa somos, entonces lo estamos trabajando constantemente. Yo creo que la legislación en cannabis, Ingrid, es un tema que nunca está listo. Es decir, siempre tiene que ir evolucionando. Yo creo que ahí es donde está la clave del éxito. Es decir, la industria, como te mencionaba ahorita, no existe, ¿sí? Existe en Canadá, dentro de Canadá, te diría que existe en Estados Unidos a nivel de cada estado y existe de pronto un poco en Alemania, pero la industria internacional del cannabis pues no existe. Es una industria que hemos venido abriendo compañías como nosotros con mucho trabajo y mucha dedicación. Entonces, pues, ¿qué se puede esperar de un escenario como ese? Se puede esperar un escenario donde los requerimientos sobre la regulación cambien y sean dinámicos. Eh, entonces, lo que a nosotros nos parece es, diría, los cambios que salieron son buenos, hay que seguirlos monitoreando y trabajando para que en la letra menuda, pues, digamos, haya claridad diametral para todos. Pero yo creo que lo importante es que los reguladores en los distintos países entiendan que esto es una industria que no está creada, luego no es simplemente hacer algo que va a funcionar por los próximos 3 a 5 años, sino que es importante que para que los países sean competitivos en la producción, por un lado, pero sobre todo para que los pacientes tengan acceso a cannabis medicinal de altísima calidad, pues tienen que ser regulaciones que se muevan, que se adapten y que vayan, digamos, alineándose con lo que está haciendo la realidad del momento. Y yo pensaría que Colombia, este paso fue bueno. Nos hubiera gustado mucho que fuera antes porque no había ninguna razón para que no lo fuera. Sí, lo miras hoy y dices, ¿por qué no hicieron eso hace un año? No, no sé. Entonces yo creo que ese es para mí el tema más importante, porque esto no es una cosa de una sola vez, es una cosa que tiene que ser dinámica. Y yo no estoy seguro que todo el mundo lo entienda, y hay unas fuerzas muy interesantes, porque en el mundo farmacéutico, y tú lo sabes bien, pues las cosas toman tiempo en general, ¿no? Y son largas, pero este es un mundo farmacéutico, sí, es de pacientes también, pero fíjate que la mayoría de países está permitiendo la entrada de cannabis para uso medicinal prescrito por un médico sin necesidad de tener toda la evidencia clínica lista, ¿sí? Porque el impacto en los pacientes es tan evidente, pues que dicen, hombre, vamos le dando el beneficio a los pacientes y luego se va construyendo la evidencia clínica. Entonces no es la misma industria que una industria tradicional que se demora años construyendo, etcétera, etcétera. Entonces, para mí es eso, es flexibilidad y adaptación un poco a las realidades. Bien, y en ese sentido de esta dinámica en la legislación, también pensaba en comparación quizás con otros países que aún, bueno, como Argentina, ¿no? Están construyendo su normativa, su marco normativo. ¿Cómo ves a Colombia respecto a los demás países de la región, principalmente obviamente en Sudamérica? ¿Y cuáles, digamos, serían los elementos potenciales que se pueden consolidar en Colombia en un mediano plazo? Yo te diría que vamos adelante en unos temas y de pronto vamos atrás en otros. Yo creo que vamos adelante en la regulación respecto a la producción de cannabis de alto grado de calidad
digamos, para consumo interno o para exportación para pacientes, bien sea acá o en otros países del mundo. En eso yo te diría que vamos adelante, arrancamos antes, hemos roto ciertos paradigmas, entonces vamos adelante. Eso diría yo como para empezar. Pero, por ejemplo, en el acceso a pacientes yo creo que todavía no vamos adelante. Creo que hay países como por ejemplo Brasil que podrían haber arrancado después, pero tienen un camino muy claro, ¿cierto? El uso compasivo, el uso de lo que se llama RDC 327 y luego la farmacéutica. Entonces hay como un plan más claro para que los pacientes puedan tener acceso más rápido que acá. Entonces, yo te diría que eso es. Yo creo que Colombia sí se puede seguir estableciendo como uno de los grandes productores a nivel mundial. Creo que, y hablo por nosotros, pues va a haber productos de calidad farmacéutica para exportar a otros países de Latinoamérica y del mundo, pero sí creo que cada país tiene que poner a los pacientes adelante digamos, y generar la regulación propia para que eso pase para el beneficio de los pacientes. Bien, un poco cambio de tema y voy más a lo empresarial. Y en principio hacer una pregunta más sobre la historia, quizás. Un poco lo hablábamos recién con Diana en este intermedio de, bueno, ¿cuánto ha crecido Clever Leaves en 5 años? ¿No? Desde el arranque hasta el día de hoy que llega a cotizar en bolsa y arrancó como un emprendimiento, ¿no? De 3 personas que te incluyen. Un poco cómo es ese inicio, ¿no? Y digamos, ahora el mercado, bueno, un poco lo decías antes, y la industria no está totalmente construida a nivel mundial, pero sí hay fuertes avances en distintos países. Ustedes se sumaron hace 5 años en un contexto totalmente diferente a nivel mundial a este sector. ¿Por qué eligen sumarse al sector del cannabis? Yo te diría que es bastante claro. Lo primero es, Gustavo y yo, somos 3 socios fundadores, ¿cierto? Gustavo, con quien yo trabajaba en la empresa anterior que yo presidía, que era una compañía de outsourcing de tecnología y servicios, ¿no? De procesos de negocio. Ahí trabajamos 6 años, nos habíamos entendido y siempre habíamos querido emprender, ¿cierto? Por un lado. Y siempre habíamos querido emprender y nos habíamos salido de trabajar en el final de diciembre del 2015 para emprender justamente y emprender en negocios que tuvieran un impacto positivo en la sociedad y que a la vez fueran buen negocio. Ese era un poco nuestro pensamiento. Y Gustavo pues era muy cercano a Julián, ellos hacían paracaidismo juntos y Julián tenía una experiencia muy fuerte en los temas de drogas porque él había sido director de política de drogas del gobierno colombiano años atrás y siempre ha estado como muy metido en eso, trabajando con embajadas de distintos países en la política de drogas. Entonces se juntó, digamos, esa combinación de talentos, que yo creo que es, digamos, lo que arranca todo. Pero también te diría que estuvimos en el momento adecuado, en el negocio adecuado. ¿Por qué? Porque nosotros decíamos, hombre, necesitamos algo que traiga beneficios al mundo y nosotros, uno de los propósitos claríticos de esta organización o razón de ser es llevar los beneficios del cannabis medicinal a los pacientes del mundo. Y eso estaba ahí. Entonces, digamos, había ese ángulo. Pero adicionalmente decíamos, ¿es esto un buen negocio? ¿Qué estaba pasando en 2016? En 2016 las grandes compañías canadienses estaban surgiendo, se estaban consolidando, había mucho apetito por inversión en este tipo de compañías, había esta noción de que el cannabis iba a ser el oro verde, etcétera, etcétera. Entonces era un mercado donde se preveía mucho crecimiento rentable y un mercado donde en la medida en que los pacientes se beneficiaran del cannabis medicinal, pues siempre iba a haber pacientes para este tipo de indicaciones. Entonces era un mercado muy atractivo. Entonces, ¿listo? Check. No, ya teníamos el propósito, había un mercado atractivo. La pregunta que nos hacíamos era, ¿nosotros podemos ganar? ¿Tenemos el derecho de ganar nosotros y Colombia en ese momento? Y la respuesta era clarita, era sí. ¿Por qué? Porque la legislación estaba delante del tiempo. Sí, porque teníamos las condiciones agronómicas de crecimiento, bueno, 12 horas de sol, 12 horas de costos de, etcétera, el conocimiento en flores, en fin. Y tercero, pues Colombia tenía una historia muy dolorosa alrededor de la marihuana ilegal y decíamos, eso puede ser utilizado y transformarlo en algo positivo, transformar ese awareness en algo muy positivo, de una historia dolorosa a algo que salva o mejora vidas, por lo menos. Decíamos, están los ingredientes,
hay un propósito, es un mercado grande y creciente y rentable y podemos ganar. Y arrancamos temprano y en efecto éramos pues 3 personas, luego 5 personas y una pequeña oficina y hemos ido creciendo y consolidándonos y pues ahora somos una compañía listada en Nasdaq con operaciones en Colombia, en Portugal, en Estados Unidos, en Alemania, eh, no sé, 400 personas o lo que sea, pero, pero lo importante, digamos que siempre hemos tenido esa filosofía de llevar los productos a los pacientes en el mundo, siempre de tener estos estándares de calidad altos. Nosotros, todas estas certificaciones no es que nos las dieron un día que nos levantamos con ganas y dijimos vamos a la ventanilla y pagamos, ¿no? Construirlo. Y lo mismo en el desarrollo de productos. Yo creo que es esa firmeza la que nos ha permitido llegar a donde hemos llegado en una industria que te digo ha sido más compleja de lo que todos esperábamos. Ha sido más Claro. compleja, ha tomado más tiempo y es muy dependiente de la regulación en los distintos países. Argentina, un buen punto. ¿No? Yo estuve en Argentina antes de la pandemia, o sea, hace casi 3 años, hablando de las posibilidades de cannabis y ya iba a pasar y se iba a poder hacer y me acuerdo que cada provincia tenía su... Bueno, Sí, hay una evolución ya, por lo menos en estos 2 años que han hay una evolución transcurrido, grandísima. enorme, ¿no? Pero la expectativa era que eso iba a pasar en ese momento. Y no, pues No, se ha claro, demorado. esto de la fiebre del oro verde que mencionabas hace un cachito, o sea, claramente ahí había como una expectativa muy fuerte, ¿no? En cuanto al crecimiento del mercado. Y quizás esto de, bueno, la suma de estos talentos que mencionabas al inicio de la respuesta, también la visión de poder proporcionar a los pacientes un producto de calidad, pero también pienso que deben haber existido otras claves, ¿no? Para ese crecimiento de la empresa y puntualmente, y lo charlaba un poquito con Diana también, en la visión de negocios que tienen desde Clever Lips. Sí, yo creo que, fíjate, digamos, el foco exacto del negocio ha cambiado. Hoy somos una plataforma B2B, queremos trabajar con clientes en todos lados del mundo. Hace unos años tal vez queríamos hacer nosotros más de semilla al paciente y nos hemos dado cuenta que eso de manera global es difícil. Entonces, el modelo lo hemos ido ajustando y hemos ido haciendo unos pivots, digamos, en el camino. Yo creo que lo que siempre ha estado son como los propósitos y la forma de hacer las cosas, ¿no? Por un lado, de nuevo, esa obsesión de dar el beneficio a los pacientes del cannabis, los beneficios del cannabis nos ha ayudado mucho para guiar las decisiones. Y yo te diría que otro elemento que es un poco más, te va a sonar como raro, pero es la forma como hacemos las cosas. ¿Sí? Nosotros siempre hemos pensado que los equipos y en general las compañías logran resultados extraordinarios siempre que hagan las cosas con lo que nosotros llamamos el mojo, y el mojo significa que tú puedas estar amando lo que haces, haciéndolo con optimismo, gritándolo al mundo. Entonces a eso le invertimos mucho. ¿Sí? A cómo estamos como equipos, como personas. Y si tú me preguntas, yo creo que esa ha sido la salsa secreta que nos ha logrado diferenciar de muchas otras compañías. Más, pues teniendo una estrategia de negocio sólida y sentada y que le hemos apostado. Porque te digo, no es como que nos levantemos todos los días y vamos cambiando, sino que le hemos apostado y por eso tenemos hoy todo lo que tenemos. Te diría también que sin duda nosotros arrancamos un poco siendo, digamos, una compañía más local, hoy somos una compañía completamente global. Y yo creo que esa visión también pues le permite a uno pensar en más grande, ¿sabes? Yo creo que eso ha sido también bien importante. Bien, bueno, Andrés, como para ir cerrando y no robarte tiempo. Pensar un poco más hacia el futuro, ¿no? Y hacia las expectativas que tienen, por ejemplo, como empresa, obviamente en el marco de seguir adelante con esta visión de negocios y poder permanecer como en esa línea, pero ¿qué visión, por ejemplo, cómo ves a la empresa dentro de 5 años? Yo creo que nosotros seguramente habremos tenido un desarrollo de nuestros productos mucho más amplio. Yo creo que aquí el tema es cómo tenemos más productos para atender más indicaciones y atender más pacientes en el mundo, número uno. Yo creo que número dos, tendremos que haber evolucionado en la cantidad de información médica que hay alrededor de los productos de cannabis. Y en la medida en que unes eso de desarrollo de productos, nosotros hasta ahora tenemos aceites oleosos, digamos, soluciones oleosas de productos de cannabis. Yo creo que en la medida en que vamos evolucionando y le estamos metiendo más inversión a los temas médicos, pues vamos invirtiendo y vamos participando
en nuevas formas farmacéuticas, en hacer estudios clínicos, etcétera, etcétera. Yo creo que ese es parte del futuro importante que vemos en los temas en particular del desarrollo de los productos. Yo pensaría también que estaríamos, digamos, trabajando en desarrollar nuevas genéticas para las flores, para tener distinta oferta diferenciada. Y eso es un tema fundamental en ese mundo de las flores medicinales, y yo esperaría que haya legalización, por ejemplo, en países, en muchos más países. Yo creo que esa va a ser uno de los impulsores grandes de crecimiento. Obviamente la pregunta del millón siempre será Estados Unidos, pero como no tenemos la bola de cristal para eso, lo que yo sí puedo decir con tranquilidad es que sí esperamos que más y más países se vayan sumando a esta ola grandota, y así pues nos vayamos consolidando en una compañía pues de mayor escala. Bien, bien. Bueno, muchas gracias, Andrés.